Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de los padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono y no me excluya del número de tus hijos, porque yo soy tu servidor e hijo de tu servidora, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender el derecho y las leyes. Y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin tu sabiduría que proviene de ti, será tenido por nada. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba contigo cuando tú hacías el mundo. Ella sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que trabaje a mi lado y que yo conozca lo que es grato a tus ojos. Entonces mis obras te agradarán. Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, creo que esta oración inicial nos introduce en un tema muy interesante, que son los libros sapienciales. Voy a hacer primero una breve introducción a los libros sapienciales y luego al primer libro de los Proverbios. Ustedes saben que la Biblia hebrea, después de los 5 libros del Pentateuco, después de los libros históricos, primer libro de Samuel y los libros de Reyes, y luego, después de los profetas, nos presenta una serie de libros que se llaman libros sapienciales. La Biblia hebrea los llamaba los demás escritos, no los llamaba como libros sapienciales, como los llama la Iglesia hoy día. Eran los salmos, aunque los salmos contienen algo de sabiduría, el libro de Job, los Proverbios, Coelet o Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Ruth. Tenía 6 libros la Biblia hebrea. Pero hay otros libros que los católicos, la Biblia católica, agrega a los libros sapienciales, que son el libro de sabiduría, que vamos a ver al final, luego el libro de Eclesiástico o de Ben Sirá, el libro de Esther, de Tobías y una parte del libro de Daniel. Entonces, la Biblia católica tiene 6 libros adicionales, 6 libros más que la Biblia hebrea, en ese capítulo de los libros sapienciales. ¿Por qué la Biblia hebrea no contiene estos 6 libros que nosotros consideramos como canónicos? Porque están escritos en griego, porque los judíos que vivían en Alejandría, muy poco a poco hablaban mucho más el griego que el hebreo. Por lo tanto, ellos pidieron que se tradujeran estos libros, o que eran escritos por judíos de habla griega en Alejandría. Por lo tanto, tenemos libros Sabiduría, Eclesiástico, Esther y Tobías, escritos en griego, que no forman parte de la Biblia hebrea. Por lo tanto, la Biblia hebrea tiene 6-7 libros menos que la Biblia católica. Además, estos libros que nosotros llamamos deuterocanónicos, porque entraron en un segundo tiempo en la Biblia católica, la Biblia cristiana, fueron incorporados a la Biblia llamada de los 70. 3 siglos antes de Cristo, los judíos una comisión tradujo la Biblia del hebreo al griego. La llamamos la Biblia de los 70. Estos 6 libros que llamamos deuterocanónicos, entre los cuales está Proverbios y Sabiduría,
forman parte de la Biblia de los 70. Fue la Biblia que conoció y leyó Jesús de Nazaret, que leyeron Pablo y los demás apóstoles. Por tanto, para nosotros tiene un valor muy grande que la Biblia cristiana, la Biblia actual, la Biblia griega, contenga estos 6 libros que vamos a estudiar. La Iglesia llama a estos libros sapienciales porque fueron escritos por sabios durante casi 800 años, desde Salomón, que fue el rey sabio de Israel, hasta el 3er siglo antes de Cristo, es el periodo durante los cuales fueron recogidos estos libros o estos proverbios, sentencias y refranes, y fueron incluidos en la Biblia cristiana. Los sabios, junto con los sacerdotes, junto con los reyes y los profetas, eran una institución muy importante en Israel. Había, por tanto, sabios, profetas, reyes y sacerdotes. Lo da a entender un texto que dice, de Jeremías 18:18, que dice: vengan, tomemos contra Jeremías, tramemos contra Jeremías, porque no les faltará instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni palabra al profeta. Es decir, el consejo o el refrán, la sentencia, era propia de este grupo de personas llamados los sabios. ¿Quién era sabio según la Biblia? Generalmente decimos que un sabio es el que conoce muchas cosas y que la sabe toda. Para nosotros la palabra sabio tiene un sentido muy diferente de lo que tenía en el judaísmo. Sabio para la Biblia es el que se conoce a sí mismo, que conoce el entorno, el contexto en que vive, que conoce a Dios y vive conforme a la voluntad de Dios. Sabio es el que conoce a sí mismo, que conoce el contexto en que vive, el entorno, y conoce a Dios y vive conforme a los mandamientos de Dios. Así lo dice el primer libro, el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7. Respetar al Señor es el principio del saber. Y esto coincide con la palabra piedad. El que respeta a Dios es una persona piadosa. Nosotros utilizamos la palabra piedad para indicar otra cosa, que una persona tiene piedad de otro cuando tiene compasión. Para él la palabra piedad era el respeto de Dios, respeto a Dios. Para los autores de los libros sapienciales, la sabiduría, la cual viene de Dios, es un don de Dios, porque solo Dios es sabio. El biblista Alonso Schöckel, un español muy importante, estudioso de la Biblia, dice que la sabiduría la traduce con la palabra sensatez. Sabio es la persona que es sensato. Dice que es una actividad artesanal atribuida a Dios y ofrecida a los hombres para que sean los artesanos de su existencia. Me parece una bonita definición. Sabio es el que sabe, plasmar, forjar su existencia y darle sentido a su vida. Nosotros la palabra sensatez la traducimos muchas veces como la filosofía de la vida. Cada uno tiene su propia filosofía de la vida, ¿no? Hay gente cuya filosofía gira alrededor del placer, de los negocios, del dinero o del poder. Para otros, la filosofía de la vida de repente es el servicio a los demás, es de repente una relación íntima con Dios. Muy bien. ¿Cuáles son los lenguajes, los géneros literarios de los libros sapienciales? El primero es el mashal. La palabra mashal significa proverbio o refrán. Vamos a entrar entonces en el libro de los proverbios, por lo tanto, muchos proverbios y sentencias. El otro género literario son adivinanzas, la vamos a encontrar. Otro, el discurso sapiencial. Otro género es el poema sapiencial.
Otra forma de expresarse en el libro es el consejo, el poema didáctico, el cuento. Bueno, vamos a encontrarlo durante el estudio de los libros de Proverbios, de Sabiduría, de Eclesiástico, de Job y de Eclesiastés, todos estos géneros literarios que son proverbios, adivinanzas, discursos sapienciales, poemas sapienciales, consejos, poemas didácticos y cuentos. Muy bien. ¿Cuándo fueron escritos? ¿Cuál es el origen de los proverbios o de los libros sapienciales? Los estudiosos de la Biblia piensan que los libros sapienciales empezaron alrededor del año 930 con el sabio Salomón, el rey, hijo de David, el rey de Israel. A él atribuyen muchos de los proverbios que tenemos. Sin embargo, parece que el origen de los libros sapienciales va del año 900 a.C. hasta el siglo III a.C. Durante 700 años más o menos la duración del desarrollo de los libros sapienciales. Yo quisiera que ahora fuéramos al final de la cartilla. Hay una buena presentación que vamos a aprovechar. La sabiduría de Israel, ¿sí? Al final. Tema 1. ¿Sí lo tienen? Dice, todos somos sabios. El pueblo dice que la gente pobre y humilde, ¿sí? Al final. Tema 1. Empiezan las capillas. Página 5 de las capillas. La primera página. Ya. Eso. Dice que la gente, ante todo la gente del campo, está muy rica de sabiduría. Miremos algunos refranes, ¿por qué no lees algunos refranes propios de la gente de hoy día, que nosotros conocemos? Al que madruga, Dios le ayuda. Muy común, ¿no? Sigamos. Donde vayas, haz lo que ves y come lo que te den. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Muy conocido, ¿no? Escoba nueva, barre bien. En casa del jabonero, el que no cae resbala. En casa de herrero. ¿Hasta dónde falta? Ir por lana y regresar trasquilado. En arca abierta, el justo peca. De tal palo, tal astilla, de tal árbol, tal madera. A otro perro con ese hueso. Échate en la cama y verás quién te ama. Ah, bonito, ¿no? Hay que estirar las piernas hasta donde alcancen las cobijas. Y el colchón. Hermosa cierra la puerta. Aldaba su corazón. Si tiene la puerta abierta, ¿qué culpa tiene el ladrón? Ajá. Muy bien. Entonces, dice acá al final, ¿qué es la sabiduría? Todas las personas, el ama de casa, el constructor, el agricultor, el médico, tienen su filosofía, su sabiduría, su arte de vivir. Por lo tanto, el sabio es quien intenta vivir bien, quien descubre su existencia en el mundo, aquello que fomenta la vida y aquello que conduce a la muerte. En Israel la sabiduría tiene el propósito de ayudar al individuo en su educación. La fuente de la sabiduría, dice, es Dios. Y para obtenerla hay que tener una relación estrecha con Él. A esto es lo que se le llama temor de Dios o piedad. Luego viene, ¿cuándo se escriben los libros de la sabiduría? Decía que más o menos 3 siglos antes de Cristo ya están plasmados los 6 libros de la sabiduría, Job, Esther, etc. Dice, pensemos en el contexto del judaísmo. Después del regreso del destierro, surge el deseo de una relación personal con Dios, después de la crisis violenta que tuvieron en Babilonia,
que se encuentra matizada por una teología de la retribución. Vamos a encontrar en los proverbios, en los libros, esta temática. Dios ayuda, es muy generoso con los justos, ¿no? Y castiga, en cambio, a los pecadores. Y esta temática que luego va a ser recogida por Jesús y desechada, porque no es verdad, porque Dios, que muchas veces encontramos que los malvados, los impíos, los pecadores disfrutan mucho más la vida que la persona piadosa que respeta a Dios. Bueno, sin embargo encontramos ese tema en los libros de la Sapienciales. Dice, aparece así la idea de que solo los miembros del pueblo judío eran puros. En la página siguiente tenemos otro texto que nos puede ayudar. Los judíos que tenían cierto prejuicio frente al cuerpo y a la sexualidad, cuando se vieron dominados por la cultura griega de Alejandro Magno, de sus sucesores, se vieron desafiados por la novedad griega que introdujo el culto del cuerpo masculino, especialmente en los Juegos Olímpicos. El judío, dice, recibía su instrucción en la sinagoga, mientras que los griegos la recibían en el teatro, en el gimnasio. Para los griegos lo importante era cultivar la inteligencia, para el judío era el cumplimiento de la ley. Entonces, el contraste entre la cultura griega, helenizante, y la cultura propia de judía. El griego justifica la explotación del esclavo, pues hay que salvar el alma, aunque se le destruya el cuerpo. El trabajo manual era para los ignorantes. La mujer se concebía como negativa e inferior. Bueno, sigamos con nuestra introducción para poder luego iniciar la lectura del... Encontré en el libro de Carlos Mestre, un estudioso de los libros, algo que me interesó, que me gustó mucho. Dice, los libros sapienciales son los que más gustan a la gente. Van a ver que definitivamente nos van a entretener, va a ser un banquete de sabiduría y de proverbios, porque dice, son más fáciles para entender y más próximos a nuestra vida. Dice, ¿de qué hablan los libros sapienciales? Hablan poco de Dios y mucho menos de la historia de Israel. Nos sorprende que mientras que los libros proféticos, los libros históricos, Pentateuco, hablan totalmente de Dios y de la historia de Israel, los libros sapienciales, todos los 6 libros que vamos a leer o que vamos a mirar, no hablan casi nunca de Dios y muy poco de la historia de Israel. Nosotros nos preguntamos cómo es posible que autores judíos pongan de un lado, digamos, la teología de Yahvé, como la hemos encontrado en los salmos, que son totalmente centrados en Dios, y que no hablen nunca de los grandes episodios de la historia, como es el Éxodo, como es la alianza, como es la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, un dato, hablan poco de Dios y mucho menos del pueblo de Israel. Pero hay un dato, una reflexión que me gustó mucho. Carlos Mestre responde en un libro que dice, ¿dónde está Dios? Dice, Israel era un pueblo creyente en el Dios de sus padres. Sin embargo, creía que Dios no se revelaba solo a los profetas, sino que se manifestaba también a través de la vida de su pueblo. Por lo tanto, los proverbios y la Biblia habla ante todo de la vida concreta del pueblo judío. Dice, la revelación divina no viene solo desde arriba hacia abajo, sino también desde abajo hacia arriba. Entonces, Dios se revela a través de los profetas, a través de inspiraciones, de revelaciones. Pero dice, en los libros sapienciales encontramos que Dios se revela desde abajo hacia arriba. La vida misma del hombre, vivida a la luz de Dios, es una revelación de Dios. Dice, en otra palabra, la sabiduría de Israel es un peldaño humilde y sencillo
de esa larga escalera para llegar a descubrir a Dios. Oigan bien, repito otra vez, la sabiduría de Israel es un peldaño humilde y sencillo de esa larga escalera para llegar a descubrir a Dios y a su voluntad. Entonces dice, los libros sapienciales atestiguan una visión optimista de la vida. Para los que tienen ojos para ver, la vida y toda la realidad puede convertirse en espejo de Dios. Eso me parece formidable. La vida del hombre, de todos nosotros, y la realidad en que vivimos, el entorno en que vivimos, es un espejo de Dios. Estos libros son el testimonio perenne que el lugar del encuentro del hombre con Dios se encuentra en la vida ordinaria de cada uno de nosotros. Porque uno pretende normalmente encontrar a Dios en libros donde se habla muchísimo de Yahvé, de la experiencia espiritual de Israel con Dios. Cuando, en cambio, los autores de los libros sapienciales arrancan de la vida concreta, de los sufrimientos, de las experiencias que ellos tienen en la vida para encontrar a Dios. Dice, son una invitación a no buscar a Dios fuera de la vida, como sucede muchas veces. Los monjes, ¿no?, inicialmente en los primeros siglos de la historia, buscaban a Dios en el desierto, o lo que se retiran en conventos pensando que Dios está más que todo en el silencio, en el retiro, en la austeridad. Dice, Dios no está en las velas, en las procesiones, en los ritos, sino en la propia vida de cada uno. Son además una llamada a no dejarse derrotar nunca por las contradicciones de la vida. Como los libros históricos y los libros proféticos registran el camino de Dios a través de la historia de Israel, así los libros sapienciales registran el camino hacia Dios a través de la reflexión sobre la propia vida. Y pienso que esto es muy valioso porque nosotros normalmente, gran parte de los católicos y cristianos, no buscan a Dios básicamente o principalmente leyendo la Sagrada Escritura, sino que en las experiencias positivas y negativas, dolorosas y placenteras de la vida, tratan de encontrar a Dios en la vida de familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la contemplación de la creación, que es mucho más fácil para nosotros encontrar a Dios en el sufrimiento, en la lucha, en la guerra, en la paz, que encontrarlo a veces leyendo la propia Sagrada Escritura, la cual, por supuesto, es la culminación de la revelación. Continúa diciendo, en resumen, los libros de la sabiduría son la voz del pueblo, son una reflexión de Israel sobre su propia vida. A través de estos libros, Dios fue preparando la venida de la sabiduría encarnada, que es Jesucristo. Es decir, cuando nosotros vamos a entrar a estudiar los libros Proverbios, Sabiduría, Eclesiástico, Job, etc., vamos a encontrar que Dios, para preparar la venida de Jesús, que es el maestro por excelencia de la sabiduría, fue poco a poco introduciendo al pueblo en esta sabiduría concreta que son los proverbios, las sentencias, los refranes, las experiencias. Muy bien. Vamos entonces a empezar el libro de los proverbios. Aquí tiene una introducción, ¿no? Libro de los proverbios. Son algunas reflexiones que saqué de un escritor, José Luis Elorza, libro de los proverbios sacado de Drama y Esperanza. Dice, es muy común escuchar proverbios, refranes en la calle, como lo que hemos leído, en conferencias públicas, en boca de personas instruidas y analfabetos. La gente del campo acostumbra a expresarse utilizando refranes. El propio Jesús, si nosotros leímos, utilizó algunos refranes. Por ejemplo, allí donde está tu tesoro, estará también tu corazón. En Mateo 6:21. Jesús era un hombre del pueblo, ¿no? Hablaba como hablaba la gente. Otro proverbio, a cada día le basta su afán, su aflicción. Mateo 6. La boca habla de la abundancia del corazón. Son refranes, proverbios de Jesús.
Donde está el cadáver, se juntarán allí los buitres. Bueno, leo algunas cosas de acá. Síntesis del libro de los Proverbios. Según este autor, la vida es el bien supremo. Nada más valioso para nosotros que la vida. Por eso que el suicidio es un crimen, porque uno se priva de algo infinitamente bueno que es la vida. Todo comportamiento que favorezca la vida es sabio y bueno, y lo que daña es necio y malo. Lograr una vida digna, colmada y segura es el gran reto del ser humano. Todo el mundo queremos realizarnos y tener una vida completamente realizada. De ahí la preocupación de los sabios, que enseñar a vivir. Sus consejos enseñan a lograr una pequeña tajada de felicidad en la vida diaria. Lograr una pequeña tajada de felicidad, eso es el producto de la sabiduría. Sus consejos enseñan la vida nos exige tomar decisiones sabias en cada momento y lugar. En el centro de la hoja dice, hay un doble consejo constante en el libro de los Proverbios. Sé sabio, es decir, sagaz, lúcido, prudente, inteligente, precavido, responsable, sensato, hábil, experto y honrado. Todos adjetivos calificativos del hombre sabio, ¿no? Y lo contrario, no seas necio, es decir, incauto, inexperto, insensato, imprudente, irresponsable. Esto es lo que nos enseñan los proverbios que vamos a leer ahora a continuación. Vamos a la página 2 del documento que yo les proporcioné. La conclusión viene en letras negrillas. La conclusión de todo el libro de Proverbios. Buscar el propio bien. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿En letras negrillas? ¿Sí lo tiene? ¿Sí? Bueno. Buscar el propio bien mediante la sabiduría de la vida es el primer deber moral del ser humano. Está perdido. Coincide con la voluntad de Dios que se manifiesta a través de los deseos del corazón humano, iluminado por Dios. Entonces, que es la conclusión o la enseñanza en síntesis del libro de los Proverbios que vamos a empezar. Buscar el propio bien mediante la sabiduría de la vida es el primer deber moral del ser humano y coincide con la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos sabios, felices, acertados, realizados, ¿no? Y se manifiesta a través de los deseos de un corazón humano iluminado por Dios. Entonces vamos a leer inicialmente lo que propone este documento que les entregué. Hay una serie de proverbios relativos a cierto aspecto de la vida. Empecemos con el literal 3. El libro de Proverbios dice que la propia vida enseña. Entonces, la experiencia. Leamos, cuida tu palabra. Veamos. Quien mucho habla, yerra. Quien modera sus labios es sabio. Muy sabia, ¿no? Qué alegría saber responder, qué agradable tener la palabra oportuna. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado tener la palabra oportuna en un momento y se nos olvida, pero el sabio tiene siempre la palabra oportuna a cada pregunta? La lengua del sabio destila saber, la boca del necio borbota necesidades. Necesidades. Necedades. Necedades. Siga. La lengua mentirosa provoca su mal, boca aduladora conduce a la ruina. Eso. Lengua mentirosa respecto a la lengua aduladora. Ambas cosas son nefastas porque poco a poco el que adula cae en contradicciones y final. El que cuida su boca y su lengua se evitará muchos disgustos. Muy bien. Sigamos a la segunda serie de
de Proverbios. Luego vamos a leer en el libro mismo, pero esto es una selección. No seas holgazán, trabaja y te irá bien. Entonces, la sabiduría está muy ligada a un buen trabajo. El que trabaja responsablemente manifiesta una sabiduría. La puerta gira en sus bisagras y el perezoso en la cama. ¿Eh? Mano perezosa empobrece, brazos diligentes enriquecen. Cualquier comentario que tengamos sobre esto, porque vale la pena de repente darnos el gusto de poder recordar o episodios o experiencias o sí, sobre cada uno de los preguantes. También lo que decía San Pablo, el que no trabaja y que no coma, ¿no? Respecto a El que no trabaja, que no coma. Ajá. Entonces, conecto ahí. La amistad. No, sí. ¿Sí? Sí, lo tengo de repente al revés. Siga. Perfume e incienso alegran el corazón. La dulzura del amigo consuela el alma. Perfume e incienso alegran el corazón. ¿Qué significa? La dulzura del amigo. Que hay cosas que, a pesar de no solucionar el problema, ayudan a consolar. Sí, como el incienso alegra el corazón de Dios, porque ofrecemos el sacrificio, y el perfume, siempre muy grato, el perfume de una persona perfumada, ¿no? Y así la dulzura del amigo consuela el alma. Compara el incienso, el perfume, con el consuelo de un amigo. Bellísimo. El amigo fiel es apoyo seguro. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel. Siempre. Más vale vecino cerca que hermano lejos. Más vale vecino cerca que hermano lejos. Destaca en esto la importancia de tener una buena relación de vecindario. Abundan los proverbios sobre la relación padre-hijo. Vamos a ver muchos de ellos. Hijo necio, tristeza de su padre y amargura de su madre. Hijo sabio, alegría de su padre. Hijo necio, amargura de su madre. Qué profunda verdad que dice, ¿no? Lo experimentamos muchas veces. Algunas guías para la vida. Hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte. ¿Cuántas veces? Caminos fáciles, cómodos, de riqueza, al final son caminos de muerte. Más vale pobre de conducta limpia que rico de proceder torcido. ¿Cuánto valdría la pena hacer famoso este proverbio? Sí, más vale eso. Más vale un poco con justicia que ganancias injustas. Mejor ser modesto y tener que comer que presumir de rico y no tener pan. Eso sucede muchas veces. Se la dan de ricos con nuestra sociedad. y aguantan hambre. Ajá. Sí. Viven, bueno, Hay sectores que dicen que no importa lo que se tiene, sino lo que se aparenta. a la apariencia. Y esto es muy cómodo, muy común, ¿no? Sí. Aparentar. Más vale hombre paciente que valiente, mejor dominarse que conquistar ciudades. La paciencia, destacar el mérito de la paciencia. Por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. La vigilancia del corazón. Corazón alegre mejora la salud. Espíritu abatido seca los huesos. Qué sabiduría, ¿no? Viene de una experiencia. Dice el Padre ahora, el Papa. Eso. La alegría. Corazón contento mejora el semblante. Corazón triste
deprime el ánimo. Tan acertado, ¿no? Eso se nota que estos proverbios nacieron en el pueblo, nacieron en la familia, de la experiencia vivida, ¿no? No fueron hechos por sabios que se pusieron a escribir los refranes, sino recogieron toda una experiencia de vida y la tradujeron en estos libros, que son, para nosotros, son proverbios, son palabras de Dios, finalmente, ¿no? Sigamos. Esperanza frustrada enferma el corazón. El deseo realizado es árbol de vida. ¿Cuántas veces uno, arrancando de una experiencia frustrada, nos sentimos tristes? Cambio, cuando tenemos un logro, esto es como un árbol que crece, va dando frutos. Para el afligido todos los días son malos, pero el corazón feliz está siempre de fiesta. Para el pesimista, el afligido, todos los días son malos. Hay gente que siempre lo ve el medio vaso vacío, ¿no? Pero el corazón feliz está siempre de fiesta. Yo tengo que hacer un paréntesis porque me acuerdo siempre de mi mamá. ¿Sí? Porque ella siempre preguntaba cómo está, y si alguien decía más o menos, decía es que no comió, no durmió, no, ¿qué le pasó? Se ponía un genio. Claro. Decía, pero, o sea, la regañaba de bonita forma, pero decía, pues es que no comió, no durmió, se la van a llevar a la cárcel, ¿qué le pasa? No, tampoco, es que... Sí. Vamos a... Para el afligido todos los días son malos, pero el corazón feliz está siempre en fiesta. ¿Ya? Sí. El justo reconoce los derechos del pobre, el malvado es incapaz de conocerlos. Ajá. Los derechos del pobre. Siga. Quien desprecia a su prójimo peca. Dichoso el que se apiada de los pobres. Quien desprecia al prójimo, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo, ¿no? Quien se apiada del pobre, presta al Señor. Él le pagará a su buena acción. Dice que todos estos proverbios luego fueron retomados por Jesús en sus parábolas, en sus enseñanzas. El amor al pobre, la caridad, la limosna. Practicar la justicia y el derecho agrada al Señor más que los sacrificios. Los profetas continuamente decían que primero la justicia antes que los sacrificios, este culto formal que se realizaba en el templo. ¿Quieres leer esto? Cuenta con Dios, cuenta con Dios en tu vida. Cuenta con Dios en tu vida, te hace bien. El nombre de Dios es fortaleza. A Él se acoge el justo y se halla seguro. Aquí finalmente habla de Dios, ¿no? El nombre de Dios es fortaleza, ¿sí? Dichoso el que confía en el Señor. Eso parte de en los salmos encontramos permanentemente la confianza en el Señor. Confía en el Señor de todo corazón, el Señor estará a tu lado. Bellísima, ¿no? Encomienda tus planes al Señor y tus planes se realizarán. Muy bien. ¿Sigo? Siga. Según el autor de los proverbios, Dios retribuye ya en esta vida la recompensa a los buenos y castiga a los malos. Entonces, esta creencia de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos fue recogida, fue contradicha, ¿no? Prácticamente por la vida. La experiencia dice que a la gente, a los malos, les va mucho mejor a veces que a los buenos. Empezando por Jesús, el hombre más bueno que haya pisado la tierra y terminó crucificado, pero gran parte de los cristianos que afrontan dificultades, sufrimientos, persecuciones, son la demostración de que Dios, la recompensa que Dios dará a lo bueno no es necesariamente en esta vida, sino en la otra vida. Sigamos.
El temor del Señor alarga la vida. El temor del Señor, siga. El temor del Señor alarga la vida. Los años del malvado se acortan. Ajá. El porvenir del justo es risueño. La esperanza del malvado fracasará. El porvenir del justo es risueño. La esperanza del malvado fracasará. Aquí toca ya la... La justicia allana el camino de los honrados. El malvado cae por su propia maldad. Cuánta experiencia que tenemos, ¿no? Del malvado cae tarde o temprano, que comete el mal, conoce la... Sí. El hombre piensa que su conducta es recta, pero es Dios el que sondea los corazones. El hombre piensa que su conducta es recta, pero es Dios el que sondea y pesa las acciones. Uno puede presumir que nuestra conducta, que la conducta propia de cada uno es buena, pero finalmente es Dios el que va pesando en la balanza lo bueno, aunque nosotros pensemos de que nos salvamos. Está que muchos nos creemos buenos y Sí. resulta que es Dios el que Ajá. hace realmente Sí. eso que hacemos tiene un origen. Es puro. El que no se ve en el espejo de la justicia y del Evangelio puede equivocarse pensando mi vida, mi comportamiento, mi vida ha sido exitosa, pero cuando uno se refleja, se compara con el Evangelio, se da cuenta que no hay tal, ¿no? Terminamos con la... Y luego pasamos ya al libro de los... Hay lados oscuros de la vida que se pueden entender ni controlar. El sabio se remite a Dios, el único que posee los secretos del libro de la vida. El hombre traza sus caminos, pero Dios asegura sus pasos. Hay un refrán que dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Sí. De Dios dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre discernir su camino? Si de Dios dependen los pasos del hombre, ¿cómo puede el hombre discernir su camino? Siempre tiene que confiar en que Dios le indica el camino. Confía en el Señor y no te fíes de tu inteligencia. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará todas tus sendas. No presumas de sabios, teme a Yahvé y evita el mal. Muy bien. Esto es una pequeña muestra de los proverbios que ahora vamos a ver con más detenimiento abriendo nuestra Biblia, el libro de Proverbios. Empezamos empecemos con la introducción, que nos dice qué pretendió el autor de los Proverbios presentarnos con esta serie de refranes. Voy a leer yo, Proverbio de Salomón. ¿Por qué atribuye a Salomón los proverbios, toda esta serie de proverbios? Porque Salomón era reconocido como el rey más sabio de toda la historia, ¿no? Pero finalmente de estos proverbios, algunos de repente fueron de Salomón, pero la mayor parte era de la gente humilde, campesinos, trabajadores, que repetían estos refranes y que para nosotros es algo que nos extraña. Pasaron a ser finalmente libros, proverbios inspirados por Dios. Por tanto, lo que nosotros leemos sí son refranes cultivados por el pueblo, pero también para nosotros son fuente de la sabiduría de Dios. Dice acá, Proverbios de Salomón, hijo de David, capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos? Sí. ¿Cuál es la finalidad? Para conocer la sabiduría y la instrucción. Entonces, el libro tiene como final conocer la sabiduría y la instrucción. Para entender las palabras profundas. Ojalá que nosotros adquiramos esta sabiduría para entender los secretos, los misterios de Dios. Para obtener una instrucción esmerada. ¿Quién no quiere en la vida tener una sabiduría para tener una instrucción esmerada? Hoy día se consigue en las mejores universidades o de la experiencia de la vida. Para lograr justicia,
equidad y rectitud. Hoy día, cuando uno se preguntara a un estudiante de las mejores universidades cuál es la razón por la cual está estudiando, le dirá, para lograr un puesto en una entidad exitosa, para tener plata, para disfrutar de la vida. Pero aquí dice, la sabiduría que nos propone es para lograr justicia, es justicia en serio, ser justo ante Dios, equidad en la relación con los hombres y rectitud. Luego, para dar perspicacia a los incautos, para enseñar a los incautos. Al joven, ciencia y reflexión. Entonces, para los padres de familia o para maestros, educadores, ciencia y reflexión. Para entender los proverbios y las sentencias agudas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Que escuche el sabio y acrecentará su saber. El inteligente adquirirá el arte de dirigir. Aquí viene la palabra que nos da la clave para entender un poco todo el libro sapiencial. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. ¿Qué significa eso? A ver, el temor del Señor, que es la piedad, la relación con Dios, es el comienzo de la sabiduría. ¿Cómo lo interpretamos? Porque sobre esto estaban ceñidos todos los libros que vamos a leer ahora. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Si no confiáramos en Él, no tendría, pues cualquier cosa que hagamos daría lo mismo. Hasta que yo no tenga una intimidad con Dios, una relación con Él, no aprendo a vivir la vida y no sé vivir la vida. Sí, el que no escucha la palabra, la enseñanza, la sabiduría de Dios, no puede lograr una vida realizada, lograda y feliz, ¿no? Entonces, que no le pregunta a Dios para todas las decisiones que tiene que tomar. Exactamente. Piensa muchas veces que la decisión es propia y no que viene es ayudadita. Ajá. Entonces, sobre esto, esa es la clave para entender un poco todos los libros. Lo que tenía, los necios, en cambio, desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, vamos, yo le voy a dar el capítulo y el número de versículo y vamos a leer. En el capítulo 2, el versículo 6. Estamos pendientes de la Biblia, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 6. Porque es Yahvé quien da la sabiduría, y de su boca brotan el saber y la prudencia. El Señor da la sabiduría. Uno no puede pretender de vivir una vida feliz, acertada, lograda, si no cuenta con la sabiduría de Dios. Capítulo 3, versículo 3. Que no te abandonen el amor y la lealtad, átalas a tu cuello. La traducción mía dice, que nunca te abandone la buena fe y la lealtad. Yo tengo la bondad y la fidelidad. Eso, diferentes traducciones. 3:3. Capítulo 3, versículo 3. Versículo 5 del mismo capítulo. Confíe en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Eso. Y 6 también. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Bueno, comentario. Confía en el Señor de todo corazón. Sí, nos invita a confiar en el Señor, que es el que nos traza el camino. Y no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría, que es muy común decir, a Dios dejémoslo donde está, la iglesia, ¿no? Confío más que en mi preparación, en mi experiencia, en mi sagacidad. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él allanará tus senderos. Bellísima proverbio. En el versículo 12. Porque Yahvé reprende a quien ama como un padre a su hijo amado. Normalmente las Biblias recientes omiten la palabra Yahvé, siendo que los propios judíos no podían pronunciar nunca el nombre de Yahvé, que es el nombre sagrado. Tratemos de reemplazarlo con la palabra Señor, en vez que Yahvé.
lo sentimos mucho más cercano a nosotros cuando decimos el Señor. Sabemos que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si encuentran algún refrán, alguna prueba que les guste, pues pero yo subrayé algunos que me parecieron formidables. En el capítulo 4, sí, versículo 18, nos damos un banquete de proverbios esta noche, ¿no? Siga. Hijo mío, pon atención a mis palabras, oye bien mis discursos. ¿Qué dice? 18. La senda de los justos, 18. 18. 4, 18. Capítulo 4, versículo 18. Ah, no, para. No te, porque no Mirando la cara o sello, podrían resolverse muchas querellas. Utilicemos la Biblia porque es más fácil que te vaya guiándote por eso. La senda del justo es como la luz del alba, que va en aumento hasta que es pleno día. El camino de los justos ¿Qué dice el texto tuyo? es como la luz de la aurora, su resplandor va en aumento hasta el mediodía. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? La senda, sí, tradúcelo. En la medida en que uno practica la justicia las sendas del Señor, pues es como más va creciendo. Va creciendo la presencia del Señor en nuestra vida y por ende la luz y la posibilidad de hacer su voluntad. Sí. ¿Qué entiendes tú con esto? Que es bien interesante el refrán. Que a medida que uno se va como practicando en la justicia, sí, en algún momento va a haber el resplandor. Sí, que porque como que uno dice, no se ve desde un comienzo. El niño o el joven que empieza a practicar los mandamientos, a vivir según el Evangelio, poco a poco va entendiendo que ilumina su vida hasta cada vez más. Y cuando llega a ser adulto, entiende que empezó muy joven y poco a poco fue creciendo. Muy bien. Del mismo capítulo, el versículo 23. Por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. Un comentario. Como en muchas partes de la Biblia dice guardar el corazón, ¿no? Cuidarlo de tantas cosas que hay en el mundo, ¿no? Que lo dañan, pensamientos, conductas, porque quien cuida su corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Brota la fuente de la vida. ¿Qué significa? Si uno, lo que uno dice sale del corazón. Si uno tiene el corazón lleno de cosas malas, mundanas, superficiales, inútiles, ¿no? Ridículas, por supuesto, él permite que el corazón entren de afuera cosas, pensamientos, intenciones y proyectos, siendo que el corazón, en cambio, debería ser fuente de vida, fuente de amor, fuente de respeto, fuente de cosas buenas, ¿no? Entonces, el cuidado del corazón es fundamental. Y como identificar siempre qué es lo que estoy sintiendo. Si estoy sintiendo ira, rabia, pereza, envidia, para no decir, bueno, ¿qué necesito pedir porque hay algo mal que necesito corregir? Sí. El Hijo del hombre están bajo la mirada del Señor. Si uno sigue camino de rectitud, de lealtad, de caridad, de justicia, Dios lo tiene en cuenta. Él tiene en cuenta todos tus senderos. Lo que indica también que Dios ayuda a seguir el camino de rectitud. En el capítulo 6, versículo 6, yo escogí así, pero sigamos. Vete a ver a la hormiga perezosa, observa. Versículo 6. Lea despacio para que... Vete a ver a la hormiga perezosa. No, perezoso, tú. No es eso. Vete a ver la hormiga perezosa. Observa sus costumbres y aprende.
¿Qué aprendemos de la hormiga? Que trabaja. La hormiga, Y que sabe que tiene un orden con los demás. sí, no es perezosa, ¿no? Siempre es activa y siempre prepara la comida y para el momento que sobreviene el frío, la lluvia o la nieve, ¿no? Versículo 10. Duermes un rato, dormitas otro rato, cruzas los brazos y a descansar. Es lo contrario de la hormiga. Dormir un poco, dormitar otro poco y descansar otro poco de brazos cruzados. Versículo 11. Y te llega la misericordia, la miseria del vagabundo y la pobreza del mendigo. Mi traducción dice, y así te llegará la pobreza como salteador y la miseria como un hombre armado. Mire, que es tan importante tener una Biblia con una buena traducción. Esta traducción está hecha por un argentino, muy importante, la tradujo directamente del hebreo, pero es el lenguaje propio de la gente de nuestro continente, ¿no? Dice, dormir un poco y dormitar otro poco, que es típico del perezoso, ¿no? Contrario a la hormiga, y descansar otro poco de brazos cruzados, ¿no? Así te llegará la pobreza como un salteador, como un ladrón, y la miseria como un hombre armado. Muy bien. Pasemos al versículo 16, Patricia. Las 7 cosas abominables, veamos, ¿cuáles son? 6 cosas detesta el Señor, y la 7ª la desprecia totalmente. Primero. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama planes perversos, pies dispuestos a correr detrás de la maldad, testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Comentémosle un poco esto, ¿no? ¿Cuáles son las 6 cosas abominables para el hombre que quiere vivir en presencia de Dios? Ojos altaneros, la soberbia, ¿no? Segundo, lengua mentirosa. Tercero, manos que derraman sangre inocente, homicidio. Corazón que trama proyectos malignos. Pies rápidos para correr hacia el mal. Falso testigo que profiere mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mire qué descripción de una vida contraria primero a la vida sabia, ¿no? Sigamos al capítulo 8, versículo 17. A ver. Yo amo a los que me aman. La sabiduría habla de sí misma. La sabiduría en el libro de los Proverbios aparece como personalizada, como si fuera una persona. Por lo tanto dice, yo amo. Es la sabiduría que habla. Veamos. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que me ansían. Entonces, la sabiduría se deja amar por los que la aman a ella. Y los que buscan ardientemente la encontrarán. Siga. 18. Riqueza y honor me acompañan, bienes duraderos y justicia. Entonces, el que tiene sabiduría, dice, tienen riqueza y gloria. Oiga bien, el que ama la sabiduría tiene riqueza y gloria y bienes perdurables y la justicia. Oiga, Yanni, estamos pendientes. Versículo 20. Camino por sendas de justicia, por senderos de derecho. Ahora viene, en cambio, a partir del versículo 22, aparece la sabiduría
como si fuera, diríamos, alguien, como si fuera una persona concreta. Miramos, mire qué dice el texto. Oigan, versículo 22. Ajá. El Señor me creó al principio de sus tareas, antes de sus obras más antiguas. Fui formada en un pasado lejano, antes de los orígenes de la tierra. Cuando aún no había océanos, fui engendrada. Cuando aún no existían los manantiales ricos en agua. Antes que las montañas fueran cimentadas, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni los primeros terrores del orbe. Cuando consolidaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano. Cuando condensaba las nubes en lo alto. Cuando fijaba las fuentes del océano. Cuando señalaba al mar su límite, para que las aguas no rebasaran sus orillas. Cuando establecía los cimientos de la tierra, a su lado estaba yo, como confidente. Día tras día lo alegraba y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orbe de la tierra y mi alegría era estar con los hombres. Muy bien, hasta ahí. Es una descripción de la sabiduría, del origen de la sabiduría. Dice acá, el Señor me creó. Entonces, aparece la sabiduría como una personalidad. Muchos teólogos o estudiosos de la Sagrada Escritura piensan que él se refiere ya a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, dice, obviamente aquí hay una palabra que nos confunde. El Señor me creó, Cristo, Dios nunca creó a la sabiduría de Cristo. Pero utiliza la palabra que nos desconcierta un poco, porque si el texto se refiere, aunque el autor no lo podía entender, a la sabiduría de Cristo, el Señor me creó como primicia en sus caminos, antes de sus obras. Entonces, la sabiduría es viene antes de la creación, viene desde siempre. Fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes del origen de la tierra. Entonces, habla de la sabiduría como si fuera una persona. Unos interpretan esto como si se refiriera, aunque no, que se pudiera referir a Jesús como maestro de sabiduría. Cuando Él no había hecho aún la tierra, ya existía la sabiduría. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día. Pero mire qué dice, recreándome delante de Él en todo el tiempo. La sabiduría se recreaba cuando Dios creó el mundo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Entonces, una bellísima presentación de la sabiduría divina, que es antes de que fuera creado el mundo y los hombres. Luego dice, y ahora escúchame, felices los que observan mis caminos, escuchen la instrucción y sean sabios, no la descuiden. Feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día, porque el que me encuentra, óigame, el que me encuentra ha encontrado la vida y ha obtenido el favor del Señor. El que encuentra la sabiduría de Dios, encuentra la vida. Bueno, pasemos al capítulo 10, versículo 1, Proverbio de Salomón. Un hijo sabio es la alegría de su padre, un hijo insensato es la amargura de su madre. Versículo 9. El que camina con integridad va seguro, pero el que toma caminos equivocados pronto será desenmascarado. Mire cuánta experiencia y sabiduría hay en esto. Vamos al versículo 30.
El justo puede perturbarse, pero no para siempre. Los malos, en cambio, no ocuparán la tierra. Capítulo 11, versículo 4. En el día de la cólera, la riqueza no servirá de nada, pero la honradez librará de la muerte. ¿Qué significa eso? Aquí tengo yo, la fortuna no sirve de nada en el día de la ira, el día del juicio, pero la justicia libra de la muerte. La sombra, Eso. la transparencia. Capítulo 12, versículo 9. Más vale no tener títulos, pero tener un servidor, que dárselas de grande y que le falte el pan. Aquí el mío dice, más vale hombre sencillo que se basta a sí mismo, que jactancioso al que le falta el pan. ¿Qué significa? Los que viven de apariencias no tienen nada de fundamento en su vida. Sí, hay gente que muere de hambre, pero... Por demostrar que tiene... Sí. Versículo 15. El tonto está seguro de sus decisiones, pero el sabio atiende a los consejos. Al necio le parece que su camino es recto, pero el sabio escucha un buen consejo. ¿Cuántas veces la gente se rechaza que un buen consejo? Sigue, versículo 16. Y es que somos muy tercos muchas veces y creemos que tenemos siempre la razón, entonces ahí es cuando no escuchamos los consejos. Versículo 16. 16. El tonto manifiesta su disgusto al instante. El hombre juicioso no da muestras de la afrenta. Disimula la afrenta, ¿no? Se traga. Hay gente impulsiva que inmediatamente reacciona, pero el sabio logra disimula el disgusto. Capítulo 13, versículo 11, versículo 11 del 13. La fortuna que se adquiere de repente no dura. El que la administra a su ritmo la aumenta. Experiencia de... Lo que por agua viene, por agua se va. Exactamente. Lo que crece como palma y cae como coco. Siga con el versículo 12. Valía la pena leer todo, pero yo escogí así, no al azar, lo que me gustaron, lo que me parece. Versículo 16, versículo 12. La esperanza diferida desanima. El deseo satisfecho es un árbol de vida. ¿Qué significa? Cuando el objetivo está muy lejos, ¿no? La meta muy lejos, enferma, la persona sufre porque es una promesa, es una esperanza muy diferida. El deseo colmado es un árbol de vida. Versículo 13. El que menosprecia las advertencias saldrá perdiendo. El que observa los mandamientos será recompensado. Bellísimas sentencias. Capítulo 14, versículo 7. Apártate del tonto, no recibirás de su boca la sabiduría. Como dime con quién andas y te diré. 8, versículo 8. La sabiduría del hombre hábil consiste en saber a dónde va. La necesidad de los tontos los extravía. La sabiduría del prudente es saber discernir su camino. La insensatez del honesto es puro engaño. Versículo 12. Hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte. Siga. Versículo 15. El simple se lo cree todo, el prudente mira por donde pisa. Hay personas que creen todo lo que hoy día, ante todo, apareció un artículo en el Tiempo del domingo que decía que tan importante es saber discernir las noticias verdaderas y las noticias falsas, porque la prensa está repleta de informaciones y de opiniones que son totalmente falsas, que distraen mucho a la gente. Versículo 27. El temor de Jesús, del Señor, es fuente de vida, que libra de los lazos de la muerte. El temor del Señor otra vez es fuente de vida,
aparta los amables. Versículo 31. Quien oprime al pobre ultraja a su creador. Quien se apiada del indigente de la gloria. Ah, qué sabiduría. Capítulo 15, versículo 1. Respuesta amable aplaca la ira. Palabra hiriente enciende la cólera. Eso aplica A todos, ¿no? Versículo 13. Versículo 13. corazón contento mejora el semblante, corazón triste deprime. Hay refranes muy similares, ¿no? Un corazón contento alegra el semblante. Un corazón afligido abate el espíritu. ¿Cuántas veces uno mira una persona que ve que sueña? Uno dice, qué bueno, porque es optimista, es asertivo, ¿no? En cambio, cuando una persona siempre está cabizbajo, ¿no? Uno dice, no quiero ver gente que esté pesimista con cara de funeral. Versículo 15. Para el desdichado todos los días son malos, el corazón feliz siempre está de fiesta. Para los desdichados todos los días son malos. Siempre ven la cosa. Pero el corazón feliz siempre está de fiesta. Qué bueno, ¿no? Bellísima. 16. Más vale un poco con temor del Señor que un gran tesoro con sobresaltos. Más vale poco con temor del Señor que un gran tesoro con inquietud. Versículo 23. La respuesta apropiada alegra al hombre y qué buena es la palabra oportuna. Qué bueno es una palabra oportuna. Es un placer para el hombre dar una buena respuesta. Qué buena es una palabra oportuna. ¿Cuántas veces hemos experimentado una palabra oportuna que alegra, que levanta el ánimo, ¿no? Versículo 28. El corazón del justo medita sus respuestas, la boca del malvado esparce maldades. Versículo 33. El temor de Yahvé es escuela de sabiduría, la humildad precede a la fama. El temor del Señor es escuela de sabiduría, la piedad, el respeto de los mandamientos de Dios, el respeto del... Y la humildad precede a la gloria. El que es humilde un día será glorificado. Capítulo 16, versículo 2. El primero está más bonito, mira el primero. Sí. El hombre tiene proyectos, Yahvé la última palabra. Eso. Versículo 2. El hombre piensa que su conducta es limpia, pero el Señor juzga las intenciones. El Señor piensa que todos los caminos son puros, pero el Señor pesa, ¿no? Uno presume que sus caminos son rectos, pero el Señor pesa la balanza y es muy diferente a lo que dice el Señor, ¿no? Versículo 5. Yahvé, el Señor aborrece a los orgullosos. Repite otra vez. ¿El quinto? Sí. Yahvé aborrece. No, Yahvé, quítale el Yahvé, el Señor. El Señor aborrece a los orgullosos, seguro que no quedarán impunes. Aquí el mío dice, el corazón altanero es abominable para el Señor. Tarde o temprano no quedará impune. Versículo 8. Ideal sería leer todo el capítulo, pero vamos a una selección. Más vale poco con justicia que muchas ganancias con injusticia. ¿Vale hoy día este refrán? Total. Poco con justicia, con una vida recta, honesta, sincera, que abundantes, pero que tarde o temprano la corrupción, los robos salen hoy día tenemos tantos políticos en la cárcel que han corrompido, que pretendieron tener mucha riqueza. Versículo 30. El que mira con malicia prepara intrigas. El que se muerde los labios ya ha realizado el mal. ¿Qué significa? El que cierra los ojos maquinando cosas perversas y aprieta los labios ya ha cometido el mal. La sola intención.
Bueno, capítulo 17, versículo 6. Corona de los ancianos son sus nietos, gloria de los hijos son sus padres. Cada anciano es orgulloso que sus nietos han progresado y la gloria de los hijos son sus padres. Versículo 9. Quien disimula los defectos cultiva la amistad. Quien los pregona divide a los amigos. ¿Qué significa? El que disimula una ofensa cultiva la amistad. Volver sobre la cosa separa al amigo. Es una enseñanza muy, dice, sí, el que perdona las ofensas y no vuelve a recordarla, ese puede conservar la amistad, ¿no? Versículo 18. No, perdone. Versículo 15. Absolver al culpable y condenar al inocente, dos cosas que aborrece el Señor. Eso para los jueces. Absolver al malvado y condenar al justo. Versículo 17. El amigo ama en todo tiempo, pero el hermano nace para la adversidad. ¿Qué significa? El amigo ama en cualquier ocasión, el que es buen amigo. Y un hermano nace para compartir también la adversidad. Los amigos a veces, en el momento de la adversidad, se apartan. Un hermano, en cambio, está siempre dispuesto, aún en momentos difíciles. Y hay amigos que son como hermanos. Exactamente. Versículo 21. Quien cría a un necio se acarrea su mal. El padre de un tonto no tendrá alegría. Sí, el que engendra un tonto es para su aflicción, para su desgracia. Y no hay alegría para el padre de un necio, ¿no? Versículo 27. El que habla poco posee el saber. El sereno de espíritu tiene talento. Ajá. Capítulo 18. Busquemos el versículo 14. El animoso soporta la enfermedad. Al deprimido, ¿quién lo sostendrá? El mío dice, mi traducción dice, el espíritu de un hombre lo sostiene en su enfermedad, pero ¿quién levantará a un espíritu abatido? Versículo 16. El regalo abre al hombre todos los caminos. Le permite llegar hasta los grandes. Reconoce que los regalos pueden abrir paso a una buena relación. Un regalo abre paso al que lo da. Y lo introduce en la palabra. Versículo 23. El pobre habla suplicando, el rico responde con dureza. Sí, 24. Hay compañeros que llevan a la ruina y amigos más queridos que un hermano. Aquí le dice lo que decimos antes. Hay compañeros que llevan a la ruina, malos compañeros. Y hay amigos más apegados que un hermano. Eso es verdad. Hay amistades mucho más fieles que a veces en la propia relación con un hermano. Capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta matarlo. Eso. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, cuando todavía está joven. Pero no te arrebates hasta hacerlo morir. No le trates tan duramente para que apagas en él cualquier entusiasmo, ¿no? Sí. Versículo 20. Escucha el consejo, acepta la instrucción
y llegarás a ser sabio en el futuro. Perfecto. Escucha el consejo, acepta la corrección, al fin llegarás a ser sabio. El que rechaza cualquier consejo, cualquier ayuda, no podrá llegar a ser sabio. Leo yo el versículo 21. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo se realiza el designio del Señor. Oigan bien lo que dice acá. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre. Uno planea muchas cosas en su vida, pero solo se realiza el designio del Señor, lo que Dios quiere. Y dice, lo que se espera de un hombre es la fidelidad, y más vale ser pobre que mentiroso. Ya está. Pasemos al capítulo 20, versículo 5. El consejo en la memoria es agua profunda. El inteligente sabe sacarla. Explícale, Moga. Mío dice, aguas profundas son los designios del corazón humano. El hombre inteligente sabe extraerla. Sí. Expliquémoslo. Ir a lo más profundo, no quedarse en la superficie de las cosas. No, dice, aguas profundas son los designios del corazón humano. El corazón humano tiene un sinnúmero de posibilidades, de experiencias, de enseñanzas. Solo el hombre inteligente sabe extraer el momento oportuno. Por eso, y los demás se quedan en la superficie. Eso, dándole vueltas sí. Versículo 12. Oído que escucha y ojo que ve, ambas cosas las hizo Dios. Dios nos dio ojos para ver, oído para escuchar. Versículo 17. Y de ahí sacó el que tiene oídos que oiga. Ajá. 17. El hombre le gusta el pan robado, pero luego la boca se llena de grava. Versículo 27. El aliento del hombre es lámpara de Yahvé, que sondea lo más profundo de su ser. El espíritu del hombre es una lámpara del Señor, el espíritu, no el cuerpo. Sí, es el materialismo, ¿no? Que sondea hasta el fondo de sus entrañas. Capítulo 21, versículo 2. El hombre piensa que su conducta es recta, pero el que sondea los corazones es el Señor. Muy bueno. Versículo 3. Practicar la justicia y el derecho, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Eso. Versículo 5. Los proyectos del diligente traen ganancia, los del alocado solo indigencia. El mío dice algo similar. Los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia. El que se precipita acaba en la indigencia. ¿Qué enseña? No apurarse, ¿no? Versículo 9. Mejor es vivir en un rincón de azotea que compartir mansión con mujer pendenciera. Pendenciera. Yo tengo peleado. Versículo 17. El que ama el placer pasa la necesidad. El que ama vino y perfumes no será rico. Sí, aquí el mío dice, el que ama el placer termina la indigencia. El que ama el vino y la buena vida no se enriquecerá. Versículo 21. ¿Qué decir sobre los campesinos boyacenses? ¿Cuántas enseñanzas contiene estos proverbios? Versículo 21. El que busca justicia y bondad encontrará vida y gloria. El que va detrás de la justicia, la fidelidad, encontrará vida, justicia y gloria. Versículo 23. El que pone un guardia en su boca, a su boca y a su lengua se libra de muchos tormentos. Capítulo 22, versículo 1. Un hombre respetado es mejor que grandes riquezas. Ser estimado es mejor que el oro y la plata.
¿Cuántos debería mucha gente que están detrás de la riqueza, ¿no? El buscar dar prioridad al buen nombre, a la buena fama. Perdida la fama, ya no se recupera más. Versículo 4. La recompensa de la humildad es el temor del Señor, la riqueza y el honor y la vida. Entonces, el que teme al Señor consigue riqueza, honor y vida. Lo contrario del que busca riqueza y versículo 6. Muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Qué verdad, qué enseñanza, ¿no? Empezar desde el niño a enseñarle la verdad. Ya después para qué. Sí. Versículo 9. El hombre compasivo será bendito, supo compartir su pan con el pobre. Eso. El hombre generoso será bendecido porque comparte su pan con el pobre. Capítulo, viene luego sentencia de los sabios, el versículo 24. No te juntes con un hombre colérico, ni frecuentes al rabioso. No vayas con un hombre iracundo, ¿no? Sí, no te junten con personas de mal genio iracundos porque vas a perder. En el capítulo 23, versículo 9. No aconsejes a un tonto, despreciará aún tus palabras más sensatas. Hablar a tontos es perder tiempo. Versículo 22. Escucha a tu padre que te dio la vida, no desprecies a tu madre cuando sea viejecita. Ajá. Versículo 24. El padre del justo tendrá de qué alegrarse, al que dio a luz a un sabio, este será su felicidad. El que tiene un hijo sabio se alegra de él. Capítulo 24, versículo 10. Si te desanimas cuando algo anda mal, tu fuerza no es gran cosa. El desánimo. Versículo 16. Si el justo cayó 7 veces, se levantará otras tantas, mientras que los malvados caerán para seguir en su desgracia. Explica esto. Siempre el Señor favorece a los justos, así no lo veamos en el corto plazo, así creamos que los ricos son los que pasan. Hay que levantarse una y más veces porque la vida obviamente presenta tantas dificultades. En cambio, los malvados se hunden en la desgracia. El que no tenga valor, paciencia, perseverancia, se hunde en la primera dificultad que tiene. Capítulo 25. No tengo nada. Capítulo 26. Versículo 7. Versículo 7. Como piernas inseguras de un cojo, así es la palabra sabia en boca de un tonto. Es decir, los necios no tienen la sabiduría para... Bueno, y aquí un tonto es aquel que no quiere escuchar, porque no necesariamente es alguien que sea incapaz intelectualmente, sino que no quiere escuchar la palabra. Capítulo 27, versículo 5. Más vale una reprensión franca que rencores disimulados. Ajá. ¿Qué significa? Dejar de ser hipócrita. Más vale decir la verdad en un momento oportuno que un cariño, que hay muchas veces dice, ay, pero por dentro no dice hipocresía. Respeto humano. Ajá. Versículo 10. No renuncies a tu amigo ni al amigo de tu padre. Un amigo cerca vale más que un hermano lejos. Ajá. El mío dice, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni acudas a tu hermano en el día de su infortunio. Perdón. Dice acá, hay una palabra que no entiendo. No acudas a tu hermano en el día de tu infortunio. No renuncies a tu amigo ni el amigo de tu padre. No, ¿qué dice la traducción tuya? ¿Qué dice? No, tampoco lo entiendo mucho. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No busques a tu hermano en el día de tu desgracia. No entiendo por qué. Más Se supone... amigo cerca
que hermano lejos. Yo creo que esa es la parte clave. Más vale amigo cerca que hermano lejos. Ah, esto sí, a ver si se completa. Sí, correcto, sí. En el capítulo 28, versículo 5. Los malos no entienden nada de moral. Los que buscan al Señor lo comprenden todo. Mire qué bueno. Los malvados no entienden lo que es recto. Por mucho que se le diga, están cerrados. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Tienen una sensibilidad, una empatía para entender bien, perfectamente. Versículo 6. Más vale un pobre que vivió honradamente que un oportunista que se hizo rico. ¿Verdad? Versículo 14. Feliz el que nunca pierde el temor, el que endurece su conciencia caerá en la desgracia. Prácticamente son las bienaventuranzas del Antiguo Testamento, están reflejadas en estos proverbios. Felices, etc. Capítulo 29, versículo 9. Cuando un sabio discute con un loco, ya sea que se enoje o que bromee, no consigue nada. Qué verdad, ¿no? Cuando un sabio entra en pleito con un necio, sea que se irrite o se divierta, no resuelve nada, pierde tiempo. Versículo 11. El insensato da libre curso a su impulsividad. El sabio domina la suya. Ajá. Los que no saben controlarse dan libre curso a su mal humor, pero el sabio lo refrena y apacigua. Hay que pedir sabiduría. Capítulo 30, versículo 20. Mira cómo actúa la mujer adúltera. Comió y luego se limpió la boca. No hice nada malo. Capítulo 31. Es la famosa elogio de la buena ama de casa. ¿Vale? Sí. Una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? Siga. Es mucho más preciosa que una perla. Una buena ama de casa. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida. Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacedores. Capítulo 31. Siga. Reconózcanle el trabajo de sus manos. Un público homenaje merecen sus obras. Versículo 20. Le tendió la mano al pobre, la abrió para el indigente. Versículo 25. Va irradiando salud y dignidad. Mira con optimismo el porvenir. Muy bien. Hemos hecho un repaso, un vistazo a todos la gran parte de los capítulos del libro de Proverbios. Fíjense entonces la sabiduría. ¿En qué consiste la sabiduría? Entonces, haciendo un resumen de toda esta lectura. En encontrar los rasgos de Dios y dejarnos tocar de Él para parecernos a Él, si es que cabe la expresión. Sí, lo que propone aquí no es nada sobrehumano, nada sublime, es la vida misma que permite encontrar el hombre honesto, fiel, buen amigo, buena ama de casa, puede agradar a Dios y vivir una vida lograda, bien realizada, sin necesidad de muchas cosas. Aquí no hay ninguna teoría. Pero todos esos rasgos buenos son toda enseñanza que nos conduce finalmente, que agradan a Dios y que hacen que el hombre viva una vida acertada, una vida buena. Y me parece que es como una ayuda para hacerse un examen de conciencia. Sí. Porque de pronto uno no es consciente que puede estar actuando en alguna cosa mal. Ajá. Lo que antes decía, que Dios se revela en estos libros de proverbios, libros sapienciales, desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Dios no impone enseñanzas o metas o criterios muy sublimes, sino que el hombre mismo, viviendo correctamente su vida, puede encontrar a Dios. Es bellísimo este proverbio porque
contienen una sabiduría que nosotros deberíamos meditar. ¿Sí? Perfecto. La próxima vez estudiaremos el otro libro, que es el libro de... Vamos de repente a buscar el libro de... o el eclesiástico, o pasamos al libro de Job. Vamos a ver. ¿Sí? Terminamos entonces con la breve oración. Señor, te damos gracias por habernos propuesto camino de sabiduría, de sensatez, de santo temor de Dios. Enséñanos, Señor, a encontrarte en los hechos comunes de nuestra vida. Haz que nuestra convivencia en familia, en sociedad, en el grupo, sea fuente de alegría, fuente de santidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, perfecto.